Buenas tardes. Esta es una clase de la materia Química y Farmacología destinada a los alumnos de segundo año de la carrera de Técnico Superior en Radiología del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase anterior habíamos desarrollado la primera parte del tema farmacología, que es un tema integral que abarca y comprende la presentación de todas las formas farmacéuticas y las subdivisiones que hay dentro de cada grupo. Antes de seguir con la clasificación, vamos a hacer una reiteración de un concepto que algunos alumnos me han preguntado que estaba poco claro, y es el concepto de medicamento. El concepto de medicamento es un concepto que está incluido en la Farmacopea Nacional Argentina y es una definición oficial. ¿Qué dice dicha definición? Un medicamento es toda droga o preparación efectuada con drogas que, por su forma farmacéutica y dosis, se puede destinar a la curación, al alivio o al diagnóstico de las enfermedades de los seres vivos. Así es, eso es lo que dice la definición oficial. Ahora bien, lo que habíamos omitido decir o comentar en la clase anterior es cuál es la composición general de un medicamento, porque justamente este es un tema que siempre se solicita a los estudiantes en el examen final, es una pregunta de examen. ¿Cómo está constituido en forma general un medicamento? Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro en donde vamos a ver cuáles son las partes que componen en forma general un medicamento. En primer lugar, tenemos el principio activo o monodroga. Principio activo, ahí está. Y también tenemos los llamados o denominados excipientes. ¿Qué viene a ser un principio activo o monodroga? Es una sustancia que sirve para tratar una determinada patología en determinadas concentraciones o cantidades. Recuerden que esto se llama principio activo o también se lo conoce como monodroga. Si bien es cierto que hay, la misma definición de medicamento lo dice, hay medicamentos que tienen una droga o una asociación de drogas. Entonces, esa otra o esas otras monodrogas que también componen un medicamento, esos se llaman coadyuvantes. ¿Qué viene a ser un coadyuvante? Un coadyuvante es otra droga que sirve para potenciar o atenuar el efecto del principio activo principal, ¿sí? Es decir, que por ahí algún principio activo tiene una potencia de acción un poco baja, entonces un coadyuvante potencia esa acción. Y bien, puede ocurrir al revés también, que el principio activo monodroga principal del medicamento sea una droga demasiado fuerte, es decir, que su potencia de acción o su acción farmacológica es muy elevada aún en pequeñas concentraciones. Por eso, un coadyuvante, ¿para qué sirve? Para atenuar el efecto del principio activo. Dentro de los excipientes tenemos por lo menos 3 o 4 componentes, dentro de los cuales, forma parte de los mismos y tiene gran importancia el denominado conservante. ¿Qué es un conservante y para qué sirve? El conservante es una sustancia que sirve para que la acción o el efecto farmacológico de la monodroga dure el mayor tiempo posible, ¿sí? Es decir, que desde el momento en que se lo elabora hasta el momento en que se lo tiene que administrar a algún paciente, tienen que tener una estabilidad de por lo menos 3 años, ¿sí? Aparte de los conservantes, también están
los colorantes. Los colorantes se agregan en pequeñas cantidades para poder diferenciar visualmente las distintas concentraciones o dosis que tienen los medicamentos. Supongamos, un ejemplo clásico y sencillo es el de la aspirina. La aspirina para adultos tiene una concentración o cantidad de principio activo de 500 miligramos y es de color blanco y puede tener una o dos ranuras. Pero la aspirina de 100 miligramos destinada a administrarse a pacientes pediátricos tiene una coloración levemente rosada y su concentración es de 100 miligramos. Entonces uno fácilmente puede visualizar por el color una u otra concentración que tenga distintas presentaciones de un mismo medicamento. Después también tenemos lo que se denomina el medio o vehículo. El medio o vehículo es normalmente, por ejemplo, en los medicamentos sólidos, es una sustancia generalmente inerte desde el punto de vista farmacológico, o sea que no tiene ninguna acción sobre la patología que está tratando el principio activo de ese medicamento. Por ahí hay algunos medicamentos que en sus distintas formas farmacéuticas el principio activo se tiene que agregar en pequeñas concentraciones, entonces para llevarlo a un volumen industrializable se lo dispersa y se lo mezcla en algún medio que lo lleva a un volumen industrializable. Bueno, con esto yo creo que se puede entender fácilmente cuál es la composición general de un medicamento, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración que nos faltó ver en la clase anterior, también vamos a complementar las formas farmacéuticas que vimos en principio eran 4. Las formas sólidas, las formas líquidas, las formas semisólidas y las formas gaseosas. Dentro de las formas sólidas, recuerden que nos había quedado pendiente hacer una pequeña extensión en lo que se refiere al tema de las cápsulas. Las cápsulas son una de las formas farmacéuticas de los medicamentos que vienen en forma sólida y normalmente están formadas por dos partes, que vienen a ser una base y una tapa. Y generalmente tienen esta forma que estamos dibujando acá en la pizarra. Tienen una forma longitudinal con los bordes redondeados. Entonces estas dos piecitas de gelatina encajan una con otra. La más grande es la base y la más larga es la tapa. De estas cápsulas hay de distintos tipos, ¿sí? Entonces vamos a ver, de las cápsulas tenemos por lo menos 3 tipos. Son las cápsulas denominadas duras, después tenemos las elásticas, y las llamadas o conocidas bajo la denominación de perlas. Borremos esto de acá y digamos que las cápsulas duras son las que recién teníamos ilustrado acá. Son 2 piezas de gelatina dentro de las cuales normalmente viene colocado 1 o más polvos pulverizados y tienen distintas medidas, 00, 01. Mientras más grande sea el número, más chiquitita es la cápsula, ¿sí? O sea que las cápsulas 00 vienen a ser las cápsulas más grandes que hay, son de tamaño más grande y mientras mayor sea el número,
las cápsulas van a ser cada vez de menor tamaño. Entonces, las cápsulas duras están destinadas a contener en su interior polvos. Ahora bien, las cápsulas denominadas elásticas son cápsulas que en su conformación, digamos, son de paredes un poquito más gruesas que las anteriores y están destinadas a contener líquidos aceitosos. No pueden contener agua porque el agua disuelve a la gelatina de la que están hechas las cápsulas, por lo tanto, los líquidos que contienen son aceitosos. Hay mucha forma farmacéutica o muchos medicamentos que no pueden venir en forma de polvo y uno los tiene que disolver para que tengan mayor estabilidad hasta que llegue el momento de administrarle al paciente. Esas formas aceitosas, entonces, en cápsulas elásticas. Y por último, las perlas son de forma redondeada. En su interior pueden contener un líquido o una mezcla de líquidos y normalmente las que vienen con esta forma farmacéutica son, por ejemplo, las vitaminas. Es decir, dentro de una perla generalmente hay un volumen de líquido de aproximadamente 1 mililitro, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos el panorama que habíamos comenzado en la clase anterior acerca de las formas farmacéuticas sólidas y también habíamos desarrollado las formas farmacéuticas líquidas. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las formas farmacéuticas denominadas semisólidas. Entonces aprovechemos que tenemos escrito esto acá y digamos que las formas farmacéuticas conocidas como semisólidas incluyen a una variedad de preparaciones que se conocen bajo el nombre de cremas. También tenemos dentro de esta variedad las pomadas, después tenemos las pastas, los geles, y puede haber alguna otra variedad, lo que normalmente se denominan ungüentos, ¿sí? Que es una forma farmacéutica y nombre que poco a poco se va abandonando. Empecemos con las cremas. Las cremas son, químicamente hablando, emulsiones formadas por aceites pesados como la cera y agua. También pueden tener uno o más conservantes y la particularidad es que una crema, por lo menos el 80% de su composición es agua. El otro 20% se reparte entre un aceite pesado o una grasa y otros componentes como la vaselina líquida y la vaselina sólida, ¿sí? Estas cremas tienen la particularidad de que, como son formas farmacéuticas de uso externo, se tienen que aplicar sobre el tejido en la zona que el paciente tenga afectada o lesionada, ¿sí? No se puede aplicar sobre heridas, menos sobre heridas que estén sangrando. Y lo fundamental es que la crema es muy penetrante. Son bastante untuosas al aplicarse sobre la zona del tejido afectada. Con una pequeña fricción es suficiente para que la crema penetre prácticamente en forma total dentro del tejido. Ahora bien, a diferencia de las cremas, las pomadas no tienen agua en su composición, ¿sí? Están formadas por una base de lanolina y vaselina sólida.
Entonces, en su elaboración se funden tanto vaselina como lanolina sólida y en esa mezcla, una vez que está fusionada, se agrega uno o más principios activos que son los que van a servir para tratar alguna patología. Como no tiene agua en su composición, forma una capa protectora sobre el tejido, es decir, que no penetra el tejido, sino que al aplicársela queda una película que protege al tejido lesionado de la agresión del medio ambiente. Una pregunta de examen característica, por ahí a veces no estoy solo en la mesa de exámenes, y algunos profesores preguntan cuál es la diferencia entre una crema y una pomada. Bueno, la diferencia fundamental es que la crema tiene un 80% de agua en su composición, en cambio la pomada no tiene agua. Esa es la diferencia fundamental. Además, el estudiante tiene que decir o recordar que la crema penetra en el tejido, en cambio la pomada forma una película o capa protectora sobre la parte que tiene afectada el paciente. Bien, entonces vayamos a la parte de las pastas. Bueno, ¿qué vienen a hacer entonces las pastas? Son una variedad de pomadas, pero que tienen aproximadamente el 50% de su peso en productos que son insolubles en la base. Es decir que al fundir lanovaselina y mezclarlo con el resto de los componentes, esos componentes, si bien es cierto, se integran a la masa de lanovaselina fundida, no se mezclan o no generan ningún tipo de reacción por el simple hecho de ser insoluble en la base de lanovaselina. Hay algunas pastas que son muy conocidas y que tienen mucha aplicación o mucha utilidad, especialmente en algunas prácticas quirúrgicas. Una de ellas es la llamada o conocida como pasta de aluminio. La pasta de aluminio, ¿en qué se utiliza? Por ejemplo, hay algunas prácticas médicas, como las llamadas colostomías, que consisten en hacer una incisión en el abdomen bajo del paciente e introducirle una cánula o un catéter, una sonda, para que el paciente pueda evacuar los intestinos. En el caso de personas que hayan sufrido accidentes y hayan tenido aplastamientos de abdomen y no puedan evacuar de forma natural, entonces se le coloca una bolsa colostómica y en la zona donde se hace la incisión para que ingrese la sonda, se la rodea con una pasta de aluminio para protegerla de posibles infecciones o del ingreso de partículas extrañas y microorganismos que eventualmente puedan estar en el medio ambiente, ¿sí? Hay que prestar especial atención en el caso de los técnicos radiólogos cuando un paciente ha sido sometido a una práctica colostómica y tiene restos de pasta de aluminio justamente en la zona del tejido de la cual se quiere obtener una imagen, ¿sí? Resulta que la pasta de aluminio, el aluminio de por sí es una sustancia que interfiere con la generación de imágenes por cualquier método. Entonces, tenemos que estar atentos cuando algún paciente que haya sido sometido a una práctica colostómica tenga restos de pasta de aluminio sobre el tejido. Y por último, dentro de la variedad de formas semisólidas tenemos los geles. Hoy en día, en virtud de la emergencia sanitaria por la cual estamos transitando, es muy común escuchar hablar de alcohol en gel, ¿sí? Entonces, yo creo que prácticamente no debe haber persona que no conozca hoy en día cuál es esa forma farmacéutica, ¿sí? El gel. Entonces, los geles son medios o vehículos en los cuales están dispersos uno o más principios activos y esa forma farmacéutica facilita su dispersión y además su conservación
y es bastante práctico para ser aplicado, sobre todo en superficies externas, o sea, son de aplicación externa. También son conocidos los geles que se utilizan en oftalmología para oclusión del ojo cuando el paciente ha tenido alguna práctica quirúrgica o tiene alguna afección en la cual no tiene que tener el órgano de la visión expuesto al ambiente, entonces se le aplica un gel de oclusión. Bueno, entonces con esto tenemos desarrollada la parte de formas semisólidas. Solamente nos queda hacer un pequeño comentario acerca de las formas gaseosas. Dentro de las formas gaseosas, siempre hablando de medicamentos o de sustancias destinadas a la práctica de la medicina y de la farmacia, hay una variedad bastante grande si queremos hablar en principio de lo que son los gases medicinales. Dentro de los gases medicinales, quizá el más conocido sea el oxígeno, que se utiliza por ejemplo en cámaras hiperbáricas, o bien se utiliza para personas que tienen patologías crónicas referidas a el aparato respiratorio, ya sea para administración tanto en un hospital como en el domicilio, pero hay muchos otros gases que también se aplican en medicina y en farmacia y que también entran dentro del rango de lo que son los gases medicinales. También se puede mencionar a los aerosoles o PAF, como también se los conoce, ¿sí? Son muy conocidos, son unos cartuchos chiquititos donde oprimiendo un disparador o un botón se puede hacer una aplicación, digamos, de un aerosol o un gas para tratar patologías de las vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces, dentro de las formas gaseosas solamente vamos a mencionar los gases medicinales y las formas gaseosas como los PAF y los aerosoles. Y con esto damos por finalizado el tema de la parte de farmacología en general, es decir, en el programa también está contemplado el tema de las vías de administración de los distintos tipos de medicamentos, pero como es un tema común a una materia anterior a esta, que es Fundamentos de Enfermería, entonces en esta oportunidad no la vamos a desarrollar porque se supone que los alumnos que están cursando esta materia ya han visto ese tema con anterioridad. Aún así, también son preguntas de examen algunas de las vías de administración. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a comenzar con el tema de los medios de contraste, ¿sí? En la definición de medicamento que acabamos de repasar, decía que los medicamentos se utilizan para la curación, para el alivio o para el diagnóstico de las enfermedades de los seres vivos. Y uno de los medios de diagnóstico son los medios de contraste. En la próxima clase vamos a desarrollar completamente este tema, así que por lo menos un par de clases más y nuestra materia va a estar finalizada. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, eso es todo entonces por ahora.